Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias por estar ahí. Vivimos en un momento fascinante y al mismo tiempo desconcertante, tanto para la educación como para la existencia general del ser humano. Nunca habíamos tenido tantas herramientas, tanta información, tantas posibilidades para desarrollarnos, ser felices y criar a nuestros hijos. En estos momentos, la inteligencia artificial está transformando la manera en que accedemos al conocimiento, cómo lo producimos, cómo lo compartimos y con ello, hoy cualquier estudiante, cualquier persona puede en un momento obtener las respuestas en segundo a cualquier cuestión que se plantee, generar textos complejos, incluso generar ideas, proyectos, tener agentes que hacen por nosotros un montón de tareas y que están transformando el mundo laboral y el mundo social y económico en el que vivimos. Por tanto, la pregunta no es menor. Nos tendríamos que plantear hoy qué sentido tiene la escuela en un mundo donde la información ya no es escasa. ¿Qué podemos pensar cómo construir esa escuela en ese contexto? Y para responder a esa importante cuestión, hoy quiero que reflexionemos juntos para compartir ideas que nos puedan ser de utilidad. No para el futuro, sino para mañana mismo ponerlas en práctica en nuestras escuelas. Para ello, a continuación, vamos a revisar 10 claves que a lo largo de 50 años he considerado y he valorado como quizás las más importantes para construir esa escuela que necesitamos para que la sociedad tenga la respuesta que requiere de esa institución y para que la escuela responda al ritmo de los tiempos y de las necesidades verdaderamente que se nos plantean como ciudadanos, como sociedades, como países y como este mundo global en el que vivimos. Por tanto, eh, si lo tienen a bien y me acompañan, vamos a revisar esas 10 claves que nos puedan ayudar a esa innovación, a crear esos centros que son capaces de generar eh, las respuestas que necesitamos en estos momentos. Pues bien, como acabábamos de mencionar, vamos a hacer un repaso a una serie, a esas claves que hemos comentado. Pero antes de introducirnos en las 10 claves, si me lo permiten, me gustaría hacer una brevísima reflexión a algo que la experiencia nos enseña. Con frecuencia, la aparición, la introducción de tecnologías en la escuela ha llevado consigo una llamada de atención a veces excesiva, eh, y se ha producido lo que se ha venido en llamar, ¿no?, confundir los medios con los fines. La innovación es esencial, es fundamental porque el mundo cambia, evolucionamos y avanzamos y es necesario introducir los cambios en los medios, en las instituciones en los que trabajamos para que las respuestas sean adecuadas a cada tiempo y a cada contexto. En ese sentido, la llamada gramática escolar ha absorbido muchas energías de intentos de innovaciones que no han conseguido implantarse en una transformación sostenible y positiva de la propia escuela. Por tanto, es muy importante considerar que los medios, las tecnologías, son eso solo, herramientas que nos permitirán, en la medida en que las utilicemos de un modo más positivo, más pedagógico, más educativo, ayudarnos y contribuir a lograr nuestros fines. Por tanto, considero que la innovación debe nacer fundamentalmente
de esas preguntas profundas, de esas preguntas adecuadas que tenemos que hacernos desde la escuela, desde la observación de lo que sucede en nuestro contexto, desde la reflexión sistemática y crítica sobre la práctica para, de algún modo, poder romper esas inercias y esas rutinas que esa gramática escolar nos explica y que son todo eso que hacemos de manera ordinaria, porque siempre se ha venido así, para someterlo a consideración, porque hay aspectos de la llamada educación más tradicional, eh, por decirlo de manera simple, que realmente vale la pena considerar y mantener en una combinación adecuada y equilibrada de introducción de elementos que nos puedan ayudar a avanzar. A partir de ahí, para centrarnos en esa escuela que necesitamos, les invito a reflexionar sobre estas 10 claves para innovar, ¿no? Y lograr esas escuelas creativas que realmente aprenden haciendo, aprenden de su propia práctica, de su propia experiencia. La primera clave que tiene que adornar, que tiene que estar presente en la escuela, es la escuela como un espacio para el cuidado, el bienestar de las personas y la convivencia positiva. Eh, Autores como Nodin que nos aportan la ética del cuidado, esa idea de que en la medida en que cada uno nos preocupamos por el bienestar de los demás, estamos generando un clima cálido de convivencia, de respeto, eh, es fundamental en las escuelas. Y estas son cuestiones que no entran en una determinada área o en un determinado aspecto del propio proyecto educativo. Tienen que ser elementos que permeabilizan todo el funcionamiento y la organización de la escuela. La psicología positiva de Seligman nos da un aporte interesante en el sentido de entender que no solo son las faltas de conflicto, sino que en la vida, en la forma en la que nosotros nos comunicamos con los demás, en la forma en la que miramos a los demás, en la forma que percibimos todas nuestras interacciones, eso va a contribuir a tener una escuela que nos ayude. Y en ese sentido es necesario el desarrollo de habilidades socioemocionales para que todos podamos comunicarnos y desarrollarnos de manera adecuada, porque ese desarrollo de esas habilidades va a hacer que es- evitemos en muchos casos problemas de salud mental que en estos momentos la propia Organización Mundial de la Salud habla de la crisis silenciosa. Los índices de suicidio entre las poblaciones jóvenes en distintos países y más, o por lo menos más conocidos en los países más desarrollados, es importante. O eh, cómo los jóvenes, en algún estudio, en el caso de España, entre jóvenes entre 9 y 16 años, por ejemplo, más del 50% ha pensado alguna vez que la vida no merece la pena, o más del 55% ha pensado en algún momento que no merece la pena, no merece la pena vivir. Por tanto, eh, es de una gran trascendencia este tipo de cuestiones porque estos aspectos que silenciosamente están dentro de las instituciones no siempre son percibidos y la escuela debe preocuparse también de ello. Lógicamente, si desarrollamos habilidades sociales, hacemos prevención de salud mental, vamos a lograr un bienestar tanto de los estudiantes como de los docentes, que son los que tienen la responsabilidad de gestionar. Por tanto, es muy importante también trabajar en esa línea para que los docentes aprendan a manejar su propio bienestar y ello tenga la consecuente repercusión en los estudiantes. Y todo ello es la base para conseguir
un rendimiento académico, una formación integral de los estudiantes mucho más completa y mucho más efectiva de lo que en muchos casos venimos consiguiendo. En segundo lugar, esa escuela para la innovación y para crear eh, y aprender de lo que hacemos, es necesario pasar de la idea que tradicionalmente hemos tenido en esa tradición cultural del profesorado, del trabajo en aislamiento. Por tanto, tenemos que cambiar ese paradigma y pasar a ese trabajo colegiado, a esas comunidades profesionales de aprendizaje en las que compartimos y aprendemos todos juntos. Cuando nos compartimos nuestras clases y tenemos esas visitas al aula de otro compañero, cuando analizamos en conjunto los problemas que se le plantean, porque al final los problemas que hay en las escuelas son responsabilidad de todos. No es responsabilidad de un profesor particular o de otro, es una responsabilidad compartida la formación de los estudiantes. Por tanto, si cuando vamos a plantear un ejercicio, una evaluación, eh, una actividad, nos sentamos todos o los que estemos afectados y tengamos relación con ese caso y lo hacemos de una manera colegiada, seguro que va a ser mucho más rico y mucho más interesante. La tercera clave tiene que ver con la escuela como una organización que aprende, ¿no? Peter Sengen ya nos planteaba toda esta serie de cuestiones, ¿no? Porque la mejor forma de resolver los problemas internos que tiene la escuela es justamente que desde dentro analicemos, valoremos, reflexionemos y seamos capaces de producir las respuestas que necesitamos. Y para ello es muy importante saber dónde estamos, tener un diagnóstico inicial, realmente saber qué es lo que está pasando, qué fortalezas tenemos con relación a ese problema, a esa circunstancia que se nos ha planteado y qué desafíos se nos están presentando con el fin fundamental de construir una visión compartida, de ponernos de acuerdo no solo en el diagnóstico, que es más fácil ponerse de acuerdo que cuando hacemos la proyección, la propuesta de cómo lo vamos a resolver, que es cuando aparecen nuestras verdaderas creencias y en ese caso es necesario que nos sentemos alrededor de una mesa, que pongamos el bien común, el interés general de los estudiantes en el centro y que todos nos planteemos cómo podemos contribuir a ello. En segundo lugar, perdón, en tercer lugar, tenemos que diseñar unas estructuras que nos permitan caminar para buscar esa solución que hemos establecido. Por tanto, tenemos que crear esos equipos, esas redes de apoyo. A veces puede ser incluso con otras instituciones educativas que tienen problemas similares o cualquier otro modo de hacerlo. Y cuando vayamos aplicando soluciones, tenemos que ir aprendiendo y sistematizando las buenas prácticas, documentándolas y compartiéndolas entre toda la comunidad educativa, para de ese modo tener todos los elementos suficientes para poder actuar. En quinto lugar, casi siempre que nos pongamos a innovar, a aplicar una solución a cualquiera de los problemas que se nos puedan plantear en las escuelas, vamos a necesitar seguramente una formación que la ideal es la formación dentro del propio centro. Es la formación que hacemos dentro de la institución en la que todos buscamos la mejor solución a lo que estamos realizando. Y ello naturalmente tiene un efecto muy positivo para la formación y el desarrollo profesional de todos y cada uno de los docentes que conforman la institución, con independencia de otras formaciones que por interés personal pues se puedan hacer en otros ámbitos. En sexto lugar, cuando
cuando estamos desarrollando una propuesta, una innovación y la ponemos en práctica, es imprescindible una evaluación formativa con una retroalimentación que nos permita identificar aquello que hemos planificado y que estamos aplicando que tiene efectos más positivos y aquello que realmente no lo tiene para ir en ese proceso y progresivamente realizando los reajustes en estrategias que se consideren necesarios. Porque ese camino, cuando aplicamos esta vía de aprender de nuestra propia experiencia, de nuestra propia reflexión sobre lo que hacemos, como nos recordaba John Dewey, decía que no aprendemos de lo que hacemos, sino que aprendemos justamente de reflexionar sobre aquello que hacemos. Ello nos va a llevar a crear en la institución una innovación sostenible, una verdadera innovación, porque va a cambiar las estructuras de esa gramática escolar y nos va a permitir desarrollar y fomentar una cultura de cambio, de innovación sostenible y de mejora continua de la propia institución. Como cuarta clave, cuarta dimensión esencial para entender lo que, lo que debe ser esa escuela que crea y que aprende desde su interior todo aquello que necesita, necesitamos un liderazgo. No hay ninguna buena práctica a nivel general que no tenga como precursor un liderazgo no personal, sino un liderazgo distribuido, pedagógico, bien entendido y vertebrador de toda la acción, de toda la participación de los miembros de la comunidad educativa. Por tanto, ese liderazgo debe construirse a partir de una visión general, compartida, entre todos los miembros de la comunidad, cada uno con su ámbito de responsabilidad, pero además debemos promover la implicación de esa comunidad no solo en la participación o en la asignación de coordinación de proyectos por parte del profesorado, por ejemplo, sino que además eso debe llevar implícito la toma de decisiones. A veces hay instituciones que dicen que tienen un liderazgo distribuido, pero realmente las decisiones acaban tomándose siempre en los mismos lugares, en los directivos, en los equipos y demás. Y realmente si queremos un liderazgo distribuido y pedagógico, debemos de compartir también y que cada ámbito tome las correspondientes responsabilidades, tenga esa capacidad. Y todo ello nos va a ayudar y nos va a llevar a fomentar un desarrollo profesional mucho más comprometido, mucho más identitario con la institución, porque no solo intervenimos, contribuimos, sino que somos parte de las decisiones que se toman y eso da un sentido de pertenencia que es muy importante para el desarrollo de una cultura de aprendizaje. Eh, en quinto lugar, como clave fundamental el currículum para la esperanza en el sentido que nos planteaba Paulo Freire, aquello de esperanza positiva y esperanza negativa. Él decía que la esperanza negativa era sentarnos a esperar que se produjera aquello que nosotros deseábamos, mientras que la esperanza positiva es hacer nosotros cuanto está en nuestra mano para poder conseguirlo. Y en ese sentido, ese currículum en este momento que, bueno, pues vemos que el mundo está lleno de conflictos, lleno de guerras, tenemos que crear la esperanza de que otro mundo es posible si tenemos personas que nos dirijan, personas que tengan un alto sentido de la responsabilidad con principios éticos y morales. Y esa ciudadanía local de saber actuar en lo local, pero sin olvidar el contexto general del mundo, es fundamental. Y para ello tenemos que incluir como elementos transversales en el propio currículum esa creatividad, esa ciudadanía crítica que tanto necesitamos en estos momentos para afrontar esos desafíos de globalización y la resiliencia suficiente para poder afrontar todo ello.
Como sexta clave, también fundamental, es en el ámbito de la escuela debemos tener la evaluación formativa y auténtica como un principio básico para revisar nuestra práctica de manera sistemática y ayudarnos, tener como herramienta esa evaluación. En el campo del alumnado, la evaluación formativa es esencial, es ese proceso que acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación ya la dejamos para el momento crítico en que, bueno, pues también es obligatorio responder a ello, pero fundamentalmente la evaluación formativa como un proceso de desarrollo, como muy bien plantea eh, algunos de los autores que más han trabajado en este ámbito y que ayuda al desarrollo de los aspectos metacognitivos. En el caso de Neu San Martí nos aporta toda una serie de reflexiones y de ejemplos de cómo poder llevar a cabo todo esto. La evaluación auténtica de Wiggin también es otro elemento fundamental y en el que por razones de tiempo pues no podemos entrar. De la práctica docente, naturalmente también tenemos que aplicarla, también en la retroalimentación de los procesos institucionales y establecer y tener un enfoque adecuado para entender la evaluación interna y la evaluación externa como un diálogo, ¿no? Como nos planteaba Miguel Ángel Santos Guerra en relación a estos procesos. La séptima clave es que la escuela no puede estar cerrada en una sociedad y en un mundo globalizado. Tiene que ser una escuela abierta y conectada. Y las redes sociales, las tecnologías, son una herramienta imprescindible que nos ayudan a tener contacto, compartir con otras instituciones educativas en ámbitos completamente distintos que puedan enriquecer nuestro propio desarrollo como institución. Pero a la vez, esa integración de las tecnologías, de la propia inteligencia artificial, debe plantearse bajo un criterio que consideramos fundamental, y es el criterio de que deben estar al servicio del bien común. Cuando integremos estos elementos, estas herramientas, debemos tener muy claro que lo que estamos haciendo es un beneficio general y asegurarnos de que todos los estudiantes, por ese principio de inclusión, deben tener el máximo de posibilidades de acceso y utilización de esos medios. También la clave número 8 eh, está centrada un poco en el ciclo de innovación y mejora continua que hemos visto un poco, pero que quizás aquí de manera más precisa debemos plantearlo como estos pasos de sensibilización, siempre que queramos producir un cambio dentro de la propia escuela, vamos a necesitar que el profesorado sepa, que tenga conciencia de qué es lo que se quiere aplicar y qué es lo que se espera conseguir. Porque de lo contrario vamos a encontrar unas resistencias que muchas veces están justificadas porque lo que se intenta imponer atenta en cierto modo con las creencias, con el pensamiento y con lo que éticamente el profesor considera que debe hacerse. Por tanto, podemos hacer un análisis y un diseño, un análisis FODA o DAFO, como se dice en otros lugares, y un diseño, un plan estratégico que nos guíe en ese caminar. Aplicamos cómo caminamos, desarrollamos prácticas didácticas comunes o prácticas pedagógicas que nos puedan ayudar. Hacemos una valoración 360 grados que fundamentalmente puede resumirse diciendo que en primer lugar hacemos la autoevaluación cada docente en función de lo que ha aplicado, qué ha aprendido, qué dificultades ha encontrado. En segundo lugar, las podemos compartir, la coevaluación. En tercer lugar, puede alguien del equipo directivo, de la supervisión, entrar en nuestra escuela y comprobar qué es lo que está pasando
con esa aplicación, pero nosotros ya tenemos la tranquilidad y la seguridad de que no solo lo hemos evaluado nosotros, sino que lo hemos evaluado también con nuestros propios compañeros y ya tenemos claro el argumentario, las razones y el porqué de lo que estamos haciendo. Y cuando todo eso funciona, lo institucionalizamos. Pero en esa valoración 360 grados no podemos olvidar que la cuarta perspectiva, el cuarto ángulo, sería preguntar a los interesados, a los estudiantes, a las familias, si realmente esa innovación que hemos aplicado ha obtenido buenos resultados. Porque si no ha mejorado el aprendizaje, si no ha mejorado el clima escolar, si no ha mejorado el aspecto concreto que nos hayamos propuesto, realmente tenemos que repasar el ciclo porque seguramente en alguna parte no hemos hecho todo lo que debiéramos. Y de ese modo podemos avanzar. Como penúltima clave, eh, deberíamos de entender y las escuelas tienen derecho a recibir asesoramiento y apoyo, sobre todo asesoramiento, apoyo, acompañamiento. Hay elementos de control que las propias administraciones tienen establecidos y que lógicamente están ahí, pero fundamentalmente lo que más sirve, lo que mejor apoya y ayuda a las escuelas es precisamente que la supervisión tenga un enfoque claro de asesoramiento y acompañamiento, no porque los asesores externos, que pueden tener una amplia formación, sepan quizás más que los que están en la escuela, sino simplemente por el punto, la perspectiva que tienen de qué está pasando en otros centros del propio contexto, ¿no? La atalaya desde la que se ve cada centro ayuda a tener una visión más general. Mucho de lo que les estoy comentando y estamos viendo, yo lo he aprendido precisamente en las tareas de supervisión, de visita a los centros, escuchando a los profesores. Cuando vamos a los centros y escuchamos, seguramente vamos a estar en mejores condiciones de darle mejores respuestas. Por tanto, hay que establecer una relación de confianza y de respeto, de iguales. Todos trabajamos en la misma dirección y con los mismos objetivos, una retroalimentación formativa y específica para aquello que realmente necesitan los centros y una comunicación fluida, transparente y abierta para que todos podamos funcionar. Y como cierre de esas 10 claves sería ese faro del bien común, ¿no? Esa idea de que en la escuela, en la innovación, en cualquier avance que queramos tener en nuestra institución, debemos plantearnos que deben estar presentes la dignidad de todas las personas que conformamos la institución educativa, ese respeto a los derechos humanos, esa justicia social y justicia curricular, podríamos decir, recordando a Juan Manuel Escudero, y esa ciudadanía democrática para lograr una verdadera libertad de todos los ciudadanos. Y para ir concluyendo, recordar que para conseguir esa escuela, ese avance, esa innovación, necesitamos creer en nuestras posibilidades, creer en nuestra esperanza de que podemos conseguir nuestros sueños. Cuanto más creo y más quiero, más consigo. Saber, y si no sabemos, siempre lo podremos aprender, pero tenemos que saber hacer aquello que nos proponemos lograr. Y eso exige un trabajo de formación, porque cuando no hacemos ese trabajo y el resultado no es positivo, lo achacamos al planteamiento o a la propuesta y a lo mejor no es de la propuesta, sino del proceso de aplicación, del proceso de desarrollo. Por tanto, tenemos que asegurarnos de saber bien y conocer cada paso que damos para conocer y controlar las respuestas que podamos tener de nuestro trabajo. Y, en tercer lugar, poder crear las condiciones dentro de las instituciones educativas que nos permita los medios, los recursos, que no siempre son los materiales los más importantes, sino muchas veces son
el propio pensamiento, las propias creencias, porque en escuelas bien humildes he visto trabajos excelentes, excepcionales, de innovación, de progreso y de darse respuesta a sí mismo en todo aquello que necesita. Porque, en definitiva, en estos momentos de incertidumbre, educar es sembrar futuros en esos tiempos en la que la perplejidad llena nuestro mundo. Cada escuela puede ser semilla de paz, justicia y ciudadanía global, independientemente del contexto en el que nos encontremos. Eh, la educación es un acto de amor, por tanto es un acto de valor, decía Freire. Y bueno, agradecerles, ahí tienen un código QR para que si quieren acceder al libro en el que está basada toda la exposición, puedan acceder. Lamentablemente solo podrán hacerlo personas que tengan un correo electrónico de España y en el otro lado tienen un resumen del libro. Muchísimas gracias y ha sido un placer compartir con todos ustedes.